y que al estudiar tu palabra y al caminar en medio de esta verdad que tú tengas, abras nuestros sentidos, abras nuestros ojos y nos enseñes a ver la verdad que tú tienes para nuestras vidas. A través de Jesucristo, tu Hijo, te lo pedimos y te lo rogamos en esta tarde. Amén, Señor. Muy bien, vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 6. Y vamos a leer desde el primer versículo. Vamos a leer los primeros 8 versículos, si no me equivoco. 8 o 9 versículos. Apocalipsis, capítulo 6. Del versículo 1 al versículo 8, perdón. Del 1 al 8. Dice así la palabra de Dios. Y miré cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 animales diciendo como con una voz de trueno: ven y ve. Y miré y aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado encima de él tenía un arco y le fue dada una corona, y salió victorioso para que también venciese. Y cuando él abrió el segundo sello, oí al segundo animal que decía: ven y ve. Y salió otro caballo bermejo, y al que estaba sentado sobre él fue dado poder de quitar la paz de la tierra y que se maten unos a otros, y fueles dada una grande espada. Y cuando él abrió el tercer sello, oí al tercer animal que decía: ven y ve. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que estaba sentado encima de él tenía un peso en su mano. Y oí una voz de en medio de los 4 animales que decía: 2 libras de trigo por un denario, 6 libras de cebada por un denario, y no hagáis daño al vino ni al aceite. Y cuando él abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto animal que decía: ven y ve. Y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre Muerte, y el infierno le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las bestias de la tierra. Este capítulo, de manera especial, estos versículos, habla sobre el inicio de la tribulación. Habla sobre el evento que va a suceder cuando empiece la tribulación. Y en este inicio de la tribulación, el Señor habla de 4 caballos. El primer caballo es un caballo blanco. El segundo caballo es un caballo bermejo. Cuando hablamos de un caballo bermejo, estamos hablando de un caballo rojo. Cuando estamos hablando, el tercer caballo es un caballo negro. Y el cuarto caballo es un caballo amarillo. Ahora, los caballos en la palabra de Dios representan las capacidades. A ver, vamos a hablar. Cuando hablamos de caballos, estamos hablando de capacidades. Estamos hablando de fuerza. Estamos hablando de fortalezas. Ahora, un caballo nos habla precisamente de, y quiero hacer la redundancia, cierra la puerta, hija, porque me molesta, me saca de onda el ruido. Perdón, pero que tengo vecinos que nos aman bastante y a veces nos ponen su música secular, y sé que es el enemigo, ¿verdad? Lo único que quieren hacer es perturbar. Muy bien, el caballo, las capacidades, las fuerzas, las fortalezas, hablan de nuestro viejo hombre. Déjeme ir a unas citas, por favor. Acompáñeme primero, vamos a Ezequiel, capítulo 1. Ezequiel, capítulo 1, versículo 13. Dice la palabra de Dios: cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su parecer era como carbones de fuego encendidos, como parecer de hachones encendidos discurría entre los animales, y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos, y los animales corrían
y tornaban a semejanza de relámpagos. Déjeme explicarle un poco esto. El cielo es muy diferente a la tierra. En el cielo le alaban, le bendicen, le glorifican, le magnifican, exaltan su nombre. En otras palabras, todos los que están alrededor del trono le sirven, le sirven, le sirven al que está sentado en el trono. Pero eso me lleva a que aquí en la tierra es muy diferente cómo se ve la tierra a cómo se ve en el cielo. Porque aquí en la tierra, si hay algo que nosotros no queremos, es servir. En la tierra, si hay algo que nosotros no deseamos, es entregarnos al Señor. Si hay algo en la tierra que pasa y sucede, es que nosotros no queremos ni sujetarnos, ni escuchar, ni obedecer la voluntad de Dios. Porque nuestra vida terrenal se trata de aprender a caminar bajo la voluntad de Dios. Hermano, el propósito de Dios para su vida es que usted camine bajo la voluntad de Dios. Déjeme llevarlo. Bendito es el Señor. Segunda de Corintios. En la mañana lo hablábamos. Segunda de Corintios, por favor. Y acompáñeme, por favor, al capítulo Segunda de Corintios, capítulo 7. Segunda de Corintios, capítulo 7. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 10. Miren lo que dice la palabra de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 10. Porque el dolor que es según Dios obra arrepentimiento saludable del que no hay que arrepentirse, mas el dolor del mundo obra muerte. Eso me lleva a hablarle que el dolor, usted y yo lo vamos a conocer caminando con Dios y caminando en el mundo. Dios diseñó el placer y el dolor. El placer y el dolor no es opcional. Es parte que nos toca conocer. Porque el dolor es el lugar en donde Dios presente quebranta nuestras capacidades, quebrantan nuestras fortalezas y nos muestra que no tenemos la fuerza que nosotros decimos que tenemos. En su camino es una enseñanza que lo he dado aquí en esta iglesia, que en su camino Dios crea situaciones para transformarnos. Dios crea situaciones para ayudarnos a sacar la naturaleza de este hombre viejo. Dios usa el dolor para hacer su obra interna en nuestra vida. Supongamos que un día, Dios lo lleva a usted a una situación de dolor, pero a usted no le gusta. No le gusta el dolor, no le gusta sufrir, no le gusta vivir situaciones difíciles.
¿Sabe qué va a hacer usted? Hay un dolor que es de acuerdo a la voluntad de Dios. En ese dolor que es de acuerdo a la voluntad de Dios, lo que hay en ese dolor es la presencia de Dios. Y hermano, teniendo la presencia de Dios, usted tiene todo. Teniendo la presencia de Dios a su lado para caminar, usted tiene todo. Porque cuando usted está caminando con el Señor y Dios decide llevarlo a estos tiempos de dolor, Él conoce cada ladrillo, Él conoce cada paso que usted va a dar, Él conoce cada día el dolor, la aflicción, la angustia, la carga, la preocupación que usted va a tener, porque Él es el que está creando esa situación de dolor. Pero cuando a usted no le gusta la situación de dolor, usted puede escoger no aceptar la voluntad de Dios. Y si usted no acepta la voluntad de Dios, usted puede salirse de la voluntad de Dios. Isaías capítulo 30. Isaías capítulo 30, versículo 1. Dice la palabra de Dios: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo, ¿qué dice, hermano? Pecado a pecado. Cuando Dios te lleva a una situación de dolor y a ti no te gusta, déjame decirte que va a suceder. Te vas a salir de la voluntad de Dios. Te vas a salir de la voluntad de Dios y vas a buscar tu propio placer por tus propios medios. Ahora, buscar el placer por nuestros propios medios es un peligro. ¿Sabes por qué? Una de las frases que la hermana Esparza usa es: ten cuidado con lo que quieres, no sea que lo obtengas. En otras palabras, hay algo que tú quieres, pero Dios dice: no, no es el tiempo, no te lo tengo que dar, no te lo voy a dar. Les pongo un ejemplo. Había un hermano que quería un carro. Y quería un carro, 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 y quería un carro. Uno de esos domingos llegó una nueva familia a la iglesia. Y en esos primeros domingos esta familia nos dijo a nosotros que le dijéramos a la gente que el hermano estaba vendiendo un carro. Este hermano dijo: es Dios. Entonces, ni nos dijo nada, fue y le compró el carro al hermano. El carro era un Volare, todavía me acuerdo. Era de 8 cilindros. Después de que lo compró, él descubrió que ese carro gastaba mucha gasolina. Por ejemplo, para ir a dejar a sus hijos, le tenía que echar 100 pesos para ir a dejar a sus hijos, regresar, ir otra vez por sus hijos y regresar. Ya no hablo para salir a pasear. Y empezó a meterle dinero al carro. Y conforme le metía dinero al carro, descubrió que no le estaba sirviendo como él pensó. Al final de la historia llegó y nos dice: hermanos, creo que hice una mala elección. Creo que no debí de comprar el carro, pero yo creí que era Dios. Porque esa manera de actuar, esa manera de reaccionar, la tenemos todos. Cuando Dios nos lleva a una situación de dolor, nosotros automáticamente buscamos nuestros propios caballos. Buscamos nuestros propios caballos para tratar de salir de las situaciones en las que Dios nos ha colocado,
para poder, para poder, para poder ir adelante. En ese mismo libro de Isaías, capítulo 31, versículo 1, dice así la palabra de Dios, mire: hay de los que descienden a Egipto por ayuda, y mire lo que dice, y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en caballeros, porque son valientes, y no miraron al Santo de Israel, ni buscaron a Jehová. Hermano, creo que la llave de la vida de cada uno de nosotros está en buscar la presencia de Dios. Lo primero que a nosotros nos enseñan cuando empezamos a caminar, y fue algo que la hermana Hicks enfatizó tanto, es que entráramos al cuarto de la honestidad. Mientras una persona no entre al cuarto de la honestidad, para ser honesto delante de Dios, su camino tarde o temprano se va a ver acortado. Porque, hermano, cuando Dios te lleva a una situación de dolor, mucha gente se zafa pensando que ellos van a poder encontrar lo que Dios había planeado para nuestra vida. Cuando hacíamos nuestras convenciones en Tampico, por muchos años me tocó estar en la puerta, checando gafetes, que no entraran con refrescos, y nos tocó estar cuidando ahí. Más de una vez recuerdo a alguien que llegó a la puerta y, conociéndonos, me decía: oye, Diego, y le decía: ¿qué pasó? Oye, ¿crees que pueda entrar a la convención? Le digo: sí, pásate, vente, yo te llevo. Y agarraba y lo metía, lo dejaba en la puerta, y ya él buscaba, si los que fuimos a Tampico recordarán, en el auditorio. Y cada año nunca hubo un año en que no hubiera alguien que llegara y dijera: oye, Diego, ¿me das chance de entrar a la convención para escuchar la palabra? Porque, hermanos, de todos nosotros es el errar, de todos nosotros es el equivocarnos. Déjame decirle, el caballo blanco, les enseñaba en la mañana, el caballo blanco nos habla de nuestra autojusticia. El caballo blanco nos habla de la autojusticia. ¿Qué quiere decir? Que la autojusticia no reconoce, no confiesa y no pide perdón. Esa es la autojusticia. Y la autojusticia es la norma que nos rige a nosotros aquí en la tierra. La autojusticia es aquello que usamos para no reconocer que nos hemos equivocado. A veces la gente tiene anhelos de entrar a trabajar a empresas, por ejemplo, multinacionales, y le dicen: oiga, quiero entrar a trabajar a, no sé, la empresa que usted quiera, porque leyó en el periódico que van a ganar 8,000 pesos quincenales, van a tener vales de despensa, bonos de puntualidad, los van a capacitar, los van a asesorar, les van a dar uniformes, y entonces van y llevan su solicitud y se meten junto con los demás para la entrevista. Cuando los entrevistan, entonces viene el reclutador, el que les hace las entrevistas, y los empieza a examinar. Lo que mucha gente no sabe en ese tipo de entrevistas es que esa gente precisamente la capacitaron para poder discernir tanto las mentiras
como las equivocaciones. En mi adolescencia, en mi juventud, recuerdo que contaba mucho tus títulos universitarios. En aquellos años contaban mucho los títulos que tú tenías para los cargos de las empresas. Recuerdo hace algunos años algunos hermanos en entrevistas de trabajo que nos contaban, tanto a mi esposa como a mí, que cuando los entrevistaban lo primero que les preguntaban: ¿cómo te llevas con tu esposa? ¿Cómo te llevas con tus hijos? ¿Cómo te llevas con tu familia? Se reúnen en Navidad, hacen fiestas, celebran los cumpleaños. ¿Cómo eres tú en tu familia? Porque las multinacionales entendieron que un título no garantiza que tú seas y tengas la capacidad para poder ejercer un cargo. Pero cuando ven que tú eres una persona que sí puedes convivir con tu familia, que no tienes problemas con tu familia, que eres alguien que impulsa las relaciones familiares, es más fácil que te den el trabajo. Y entonces entras a trabajar a esa multinacional. Y en esa multinacional te hacen firmar un contrato en donde tú tienes responsabilidades. Por ejemplo, las responsabilidades es entrar a la hora que quedó programada. Hay hermanos que entran a las 6 de la mañana, tienen que salir a las 4 de la mañana de su casa. ¿Cómo le hacen para salir? Eso no le importa a la empresa. A la empresa lo que le importa es que el que va a trabajar llegue a las 6 de la mañana a checar su tarjeta. Y que después de checar la tarjeta se ponga a hacer aquello para lo cual fue contratada. Porque por eso te van a dar 8,000 pesos quincenales. Por eso te van a dar los vales de despensa. Por eso te van a dar tus bonos por puntualidad. Porque tú te vas a comprometer a ser responsable y a hacer la parte que a ti te corresponde. Pero cuando tú no cumples con los requisitos, ¿qué es lo que hacen? Pues te despiden, te corren. Recuerdo aquella ocasión que decía una hermana: hermano, la gente trae algo contra mi hijo. Y le decíamos, mi esposa y un servidor: pero ¿por qué, hermana, dice que la gente trae algo? Hermanos, que llevan con muchos trabajos que lo corren. Porque la hermana no entendía que el problema no eran los trabajos. El problema era el carácter de su hijo. Porque una persona responsable, dice Steve Covey en Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, que el primer requisito de la gente altamente efectiva, tú velo en el libro, lee alguna vez de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, y el primer requisito se llama ser proactivo. Ser proactivo. ¿Sabe qué es ser proactivo? Es hacerse responsable de sus decisiones. Hacerse responsable de que si yo actúo mal, me hago acreedor a un castigo. Les decía en la mañana, la mayor parte de la vida de nuestro sufrimiento, realmente, si nosotros tuvimos una infancia en donde sufrimos mucho, es porque nuestros padres sembraban en el pecado y cosechaban el pecado. Y usted me dirá: pero es que no hubo nadie que les hablara. Hermano, es lo mismo hasta el día de hoy. ¿Cuánto les decimos a los hermanos: hermano, busque la presencia de Dios, hermano, obedezca a Dios, hermano, entréguese al Señor, hermano, ¿cuándo va a dar el paso para entregarse a la presencia de Dios? ¿Cuándo va a dar el paso para caminar bajo la voluntad de Dios? ¿Cuándo va a dar usted el paso? ¿Por qué? Porque, hermanos, no queremos sufrir, pero nosotros no decidimos el plan. Nosotros no decidimos el camino por donde tenemos que caminar. Cuando usted y yo venimos a la casa de Dios, lo primero que Dios nos dice es: ¿estás dispuesto a obedecer o no? Punto. Porque si no estás dispuesto a obedecer, vas a estarte justificando. Vas a estarte justificando toda tu vida. Te la vas a pasar justificando y justificando y justificando.
Y lamentablemente una persona que se justifica no crece. Una persona que se justifica no avanza. Una persona que se justifica siempre va a tener el pretexto. Hermano, déjeme decirle, el caballo blanco habla de la autojusticia. El caballo bermejo habla de la ira. El caballo negro habla del razonamiento carnal. Perdón. Y el caballo amarillo habla de los celos, la envidia y la muerte. Y eso me lleva entonces a decirle lo siguiente. Si usted puede vencer a este primer caballo, puede vencer a los otros tres. Porque son como las fichas de dominó. No sé si alguna vez usted ha puesto las fichas de dominó una detrás de otra y de repente agarra una ficha y la tira. ¿Qué hace esa ficha que tira? Esa ficha que usted tira, tira la de atrás, tira la otra, la va tirando, hasta que todas las fichas están tiradas. Ese es el poder de una buena elección. Ese es el poder de escoger bien. Hermano, la batalla principal donde el enemigo va a pelear con todas sus fuerzas es este primer caballo blanco. Porque dice Apocalipsis 6, que es lo que estamos leyendo. Apocalipsis 6:1. Y miré cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí uno de los cuatro animales diciendo como con una voz de trueno: ven y ve. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado encima de él tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió victorioso para que también venciese. Hermanos, a ninguno de nosotros nos gusta el dolor de la disciplina o del castigo. No nos gusta. Pero déjeme decirle, cuando usted asimila que es acreedor a un castigo y acepta y reconoce que usted merece un castigo, ¿sabe una cosa? El castigo disminuye. Cuando Adán estuvo en el huerto, él recibió 4 mandamientos. El primer mandamiento que Adán recibió es: labrarás. El segundo es: guardarás. El tercero es: comer de todo árbol. Eso incluía el árbol de la vida. Y el cuarto mandamiento era: no comer. Si Adán hubiera labrado el huerto, si Adán hubiera alabado al Señor, bendecido al Señor, glorificado al Señor, magnificado al Señor por todo el huerto, la presencia de Dios hubiera descendido y se hubiera unido a Adán, y hubieran sido los dos uno solo. Le hago la pregunta: ¿qué hubiera pasado? ¿Cree que la serpiente se hubiera acercado si la gloria de Dios hubiera estado en el huerto del Edén? No, no hubiera estado, porque vuelvo a repetir lo que le decía hace rato: cuando usted hace lo primero, automáticamente lo demás empieza a suceder automáticamente. ¿Por qué? Porque si él hubiera estado comiendo del árbol de la vida y se hubiera puesto a labrar el huerto, la serpiente no hubiera entrado. Él no tenía, porque no tenemos nosotros, humanamente hablando, nosotros no tenemos ninguna fuerza para enfrentar a la serpiente. Nosotros no poseemos la fuerza espiritual
para enfrentar las batallas espirituales. No tenemos nosotros la fuerza, pero la fuerza la tiene Él. Porque la batalla no es nuestra. La batalla contra todas estas huestes espirituales que están peleando en nuestra contra afuera, no es nuestra, es de Él. La batalla nuestra es aquí adentro. La batalla que cada uno de nosotros estamos llevando en este último tiempo es aquí adentro. Que dejemos de justificarnos, que dejemos de estar echándole la culpa a alguien más, que dejemos de estar diciendo, no, es que yo no fui, no, es que yo no fui. ¿Sabe cómo se le llama a la justificación? ¿Sabe cuál es la otra mentira de la justificación? Se llama mentira. El otro lado de la autojustificación, la esencia de la autojustificación es la mentira, porque mentimos. Por ejemplo, nosotros como pastores en las iglesias, ahorita porque está la cuarentena, las iglesias están cerradas, pero calculamos que a partir de que 8, 15 días, 20 días, que se abran las iglesias. En Estados Unidos ya se abrieron las iglesias, pero ponga usted en 15, 20 días que se empiecen a abrir las iglesias, hermano. Vamos a regresar. Y le hago a usted una pregunta. ¿Va usted a regresar a congregarse? ¿O va a regresar para llevar su misma vida? La gente está harta de la cuarentena, pero es triste, porque quieren salir de la cuarentena para irse a emborrachar, para ir a pecar. Quieren salir de la cuarentena para seguir haciendo lo que quieran, olvidando, porque esta cuarentena, si hay algo que nos enseñó, es que aunque tengas dinero no lo puedes gastar. Es que aunque tengas ropa de marca, en tu casa andas en pijama, andas con playera, andas con ropa holgada que ni te combina, andas en chanclas, si es posible en calcetas y hasta descalza. ¿Y sabes qué? ¿Y sabes qué nos ha enseñado esta pandemia? Que somos felices en nuestro cuarto, en nuestra casa. Hay gente que no, porque volvemos al punto, no son honestos, mienten. Y una persona que miente, dice Isaías 48 al final, no hay paz para los malos, dice Jehová. No hay paz, hermano. No puedes disfrutar de algo que no estamos haciendo bien. Este caballo blanco es el que está peleando en los corazones más de los cristianos en este tiempo. Se van a volver a abrir los templos. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a regresar a tu casa donde tú naciste? ¿Vas a regresar para decir, Señor, lamento lo que hice mal, lamento que cuando tú me llevaste a una situación, lamento haberme ido, pero Señor, aquí estoy, quiero aprender mi lección, quiero aprender a ser honesto, quiero aprender a crear un cuarto donde pueda presentarme delante de ti y donde tú puedas ayudarme, porque el anhelo de mi corazón es el hacer tu voluntad. Hermano, lo que nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos es amar la voluntad de Dios. Si hay algo que tenemos que insistir, si hay algo en lo que tenemos que enfatizar, si hay algo en lo que tenemos que estar marcando el paso, hermano, la iglesia no es un club social. La iglesia no es un club social donde la gente va es que no quiero que me predique duro, es que no quiero que me diga que estoy mal. Yo sé que estoy mal, hermano. Es que no se trata de saber que estamos mal, se trata de estar trabajando para que el Señor transforme el odio que hay dentro de nosotros. Cuando tú te justificas, hermano, mira, Efesios capítulo 4, acompáñeme por favor. Efesios capítulo 4, versículo 25 en adelante. Dice la palabra de Dios: por lo cual, dejada la mentira,
Habla la verdad. Habla la verdad. Cada uno con su prójimo. Porque somos miembros los unos de los otros. Perdón, les pido una disculpa, no debo de hacerlo. Pero quiero hacerlo para tratar de dar el mensaje. Mi padre fue un hombre muy querido. Mi padre fue un hombre muy amado. Fue contratista. Ganó mucho dinero. Y se hizo de muchos amigos. Con toda la gente, mi padre fue una persona espléndida, amorosa. Regalaba uniformes, regalaba útiles, tenía el dinero. Pero cuando se trataba de nosotros en la casa, tendría yo que 8 años, 9 años, y un día le dije: papá, mis zapatos están rotos. Y recuerdo sus palabras: trabaja para que te compres tus zapatos. Órale. ¿Me dolió? Pues era mi padre. ¿Me estaba deseando algún mal? No. Me estaba deseando bien. El problema es que yo era un niño de 8 años y él era un adulto de 40. Y la mentalidad de un hombre de 40, la mentalidad de un niño de 8 años es totalmente abismal. Un niño, cuando tú le dices no, el niño lo que siente es un rechazo. Y vuelvo al punto. Mi padre nunca quiso trabajar con sus herencias de pecado. Podría hablarles tantas cosas porque son las herencias que yo traigo. Y ese es el punto que le estoy tratando de decir. Hubo un tiempo en nuestra vida que nos fue muy mal económicamente, pero eran las consecuencias de no hacerse responsable, las consecuencias de no querer caminar con Jesús, las consecuencias de no querer entregar nuestra vida. Y quizás con esto usted se ponga a pensar y diga: entonces Jesucristo es un ser muy malo. No. Jesucristo le ama. Jesucristo desea lo mejor para usted. Pero Él dejó principios que no van a cambiar. Él dejó principios. Mire, por ejemplo: por lo cual, dejada la mentira, hable verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y mire: airaos y no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni le des lugar al diablo. Hermano, cuando usted no es honesto, cuando usted no es correcto, cuando a usted no le gusta hablar la verdad, cuando a usted no le gusta decirle a su esposa, cuando a usted no le gusta decirle a sus hijos: ¿saben qué, hijos? Nos ha ido mal. Nos ha ido mal económicamente y espiritualmente, porque no hemos obedecido a Dios. Hijos, nos ha ido mal porque ustedes se han dado cuenta que a mí no me gusta ir al templo. Nos ha ido mal porque ustedes pueden ver que a mí no me gusta buscar a Dios. Nos ha ido mal porque ustedes pueden ver que yo aquí en la casa no leo la Biblia, ni me pongo a orar. No, eso no les decimos. No les decimos eso. Les decimos a nuestros hijos: no, pues es que estamos en el camino crucificado. Y en el camino crucificado, pues no sé por qué tenemos que sufrir. Porque lo que no les quieres decir es que no les puedes decir a tus hijos: hijos, no me gusta leer la Biblia y por eso nos está yendo mal. Eso es ser honesto. Y con los que tenemos que ser honestos es con los nuestros. Nos está yendo mal por esto. Asumo la responsabilidad. Hermanos, ¿cuántos de ustedes no diezman en sus iglesias? ¿Cuántos de ustedes les pesa decir: es que tenemos 10,000 pesos? ¿A poco hay que dar 1,000 pesos de diezmo? Y no los das. Hermano, estás fallándole a la voluntad de Dios. No es a la voluntad del pastor.
No es a la voluntad de los hermanos, no. Tu asunto no es con el edificio, no es con la gente, no es con el pastor. Tu asunto es con Él. Tu vida, la historia de tu vida tiene que ver con Él. ¿Por qué? Déjame decírtelo. Dice la palabra de Dios en el verso 28, fíjese bien. El que hurtaba no hurte más, antes trabaje. Hermanos, a lo largo del camino hemos conocido hermanos que viera usted cómo buscan a Dios. No, mis respetos. Oran. Decía Carlos Spurgeon, dice Carlos Spurgeon, yo agradezco a todos esos que no están aquí parados, porque ustedes me ven a mí. Pero si ustedes me ven a mí aquí, y si ustedes sienten la presencia de Dios ahí donde están, es porque aquí hay gente que está orando por mí, está pidiéndole a Dios por mi vida. No soy yo, es Dios el que nos está usando. Y entonces, hermanos, hay hermanos que llegan y se ponen, una de las cosas por las que el mensaje de la esposa llegó, ustedes que me están viendo y han ido a Indiana, ustedes lo saben, con la hermana Hicks, eran 2 horas de oración. Ahorita la iglesia de Indiana nos abrió la aplicación para pagar 100 pesos mensuales y poder tener acceso a los cultos en vivo y a todas las notas y predicaciones de la hermana Hicks. Y hermano, si tú te puedes conectar, conéctate. Empiezan los servicios a las 7 y tú puedes ver a los hermanos en la plataforma, ponen una imagen de la estatura, ponen una música de fondo, pero tú puedes ver o escuchar al hermano Plac. Oh, Jesus, 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 para un culto. Oh, Jesús, 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 Jesús. Es gente que se responsabiliza de su propia vida, porque sabe que su vida depende, la vida de los suyos depende de sus elecciones personales. Pero ¿sabe qué hacemos nosotros? Y lo hemos visto, hermano. Empieza el servicio, va a empezar la alabanza y empiezan a aparecer a la media hora o a la hora. Y hay hermanos que han estado orando y se meten a danzar. Esos hermanos que llegan cuando va a empezar la alabanza, corren y se tomen de la mano del que está ya danzando para que le ayude. El punto es que tienen 20 años ayudándoles y nunca han podido comprometerse consigo mismos para trabajar por su propio pan espiritual. Por eso muchas de las vidas nuestras están como están. Hermano, cuando nosotros como pastores llegamos a una iglesia y empezamos a conocer a las familias, empezamos a conocerlos y empezamos a ver su trasfondo. Y hemos conocido hermanos que de veras, hermano, de veras, te duele ver la pobreza económica en sus hogares. Recuerdo al principio que le decía al Señor, Señor, ayúdalo hermano, ayuda a la hermana, Señor, ayúdalo, ayúdala por favor. Y un día el Señor me lo mostró, así como cuando nos quitan el velo. Mira, yo le ayudo, pero mira, no vienen a la iglesia, no se ponen a orar, no se meten en la alabanza, en su casa no leen la Biblia, en su casa no buscan un rincón para ponerse a orar, a buscar la presencia del Señor. ¿Sabe qué hacen ellos? Se la pasan robando. ¿Qué roban? La bendición de otros. Porque hay unos que se apartan, dicen, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, tengo que llegar a la oración.
Tengo que llegar a buscar el rostro del Señor. Tengo que buscar, Señor, aquí estoy. Mira, Señor, estoy en una situación. Hermano, en estos 2 meses que llevamos, mes y medio que llevamos ya de tener la iglesia cerrada, hermano, si hay algo que tú puedes ver, es la mano de Dios proveyendo y abriendo puertas y tocando corazones. Y tú puedes ver, hermano. Pero tienes que entender, porque voy al punto. El que hurtaba no hurte más. Trabaje obrando con sus manos lo que es bueno. Venga la oración, métase. Lávame, Señor, en el lavacro. Lava mis afectos, lava mi manera de caminar. Corrige mi vida, endereza lo que está torcido. Por favor, aquí estoy. Haz la obra de transformación. Llévame a un nuevo nacimiento. Señor, aquí está mi vida, por favor. Sé tú el que hagas un milagro en mi vida. Sí, yo conozco el trasfondo de mi familia. Sí, conozco el pecado, porque he visto cómo ese pecado ha destruido la vida del Señor en mis tíos. En tu sangre hay poder, en tu nombre, para transformar. Aquí estoy, por favor, lávame tú. Yo no puedo enfrentarme a esas herencias. Yo no puedo cambiarlas, yo no puedo transformarlas, yo no puedo hacer nada por eso que he recibido. Pero por eso estoy aquí, porque creo que hay poder en tu sangre, hay poder en tu nombre, hay poder en tu Espíritu Santo. Que me ayude, por favor. Ayúdame a vencer, ayúdame a salir adelante. Esa debería de ser nuestra voz cada que hay servicio. En estos días esto, de 2 años diciendo lo mismo. ¿No se ha dado cuenta que tiene 2 años diciendo las mismas palabras? ¿Qué es lo que ha pasado? Dice el siguiente versículo: ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que es edificación para. Y entonces dice el versículo siguiente: y no al Espíritu Santo. Hermano, el Señor viene a buscarnos. Insistimos. Hemos sido pastores en muchas iglesias. No vamos lejos, una de ellas. A 3 cuadras, 4 cuadras, empezó un hermano una iglesia. Ese pastor le pidió a una de las hermanas de la iglesia que le rentara uno de sus cuartos para empezar una misión. Y el hermano empezó ahí a hacer cultos. Y nos tocó conocerlo. Lo conocí en 1985. Todavía no me casaba, pero supimos de él ya que estábamos casados, porque casados regresamos a pastorear esa iglesia. Cuando regresamos, a 4 cuadras ya tenía un auditorio. Y los hermanos de la iglesia peleándose entre ellos. Mucho de lo que tenemos el día de hoy, este caballo blanco, porque es un caballo fuerte. No hay por qué. ¿Y por qué me tengo que postrar? ¿Y por qué tengo que hacerlo? Yo voy a hacer lo que yo quiera, porque también a mi Dios me habla. Adelante. Lo único que yo quiero decirle es que estos caballos tienen el poder de cambiar. Cuando sus actitudes y las mías cambian, ¿sabe qué hace el Espíritu Santo? Se va
Se va. Y usted va a poder ver cómo en otros lugares 4 o 5 personas empiezan a orar. Y no estoy hablando que sean gente de la iglesia, gente a donde les llega el evangelio, y esa gente cree y se empieza a reunir, y en menos de 1 o 2 años ese lugar ha crecido. ¿Sabe por qué? Porque la presencia de Dios lo que nos garantiza es la fuerza para caminar en el placer y en el dolor. Si hay algo que usted y yo tenemos la responsabilidad de enseñarle a nuestros hijos, es: hijos, ustedes y yo traemos una herencia. Hijos, muchos de nuestras carencias y muchos de nuestros problemas que no resolvemos es por mi falta de compromiso para con Dios. Dios no tiene la culpa, pero apréndalo. Quiere que su vida sea diferente, no haga lo que yo haga. No haga lo que yo hago, no se comporte como yo me comporto. Usted agarre su Biblia, agarre su cuaderno, y cuando sepa que es día de estar en la iglesia, córrale, busque un lugar para sentarse y llegue a tiempo para buscar la presencia del Señor, y llegue a tiempo para estarle clamando al Rey de Reyes y decirle: Señor, líbrame, líbrame, llévame en el camino que tú tienes preparado para mí. Y prepárese, porque no se imagina hacia dónde lo va a llevar el Rey de Reyes. Hermano, si usted me hubiera conocido en esos tiempos en los que era alcohólico y drogadicto, a mí la gente me veía y me daba la vuelta. Alguna vez uno de mis compañeros de la iglesia de Mellehualco, donde crecí, me veían llegar y se hacían a un lado, porque la maldad invadía mi vida, porque la maldad me rodeaba. Jesucristo vino y fue transformado. Han pasado 42 años de eso. Hermano, y si usted me ve aquí, déjeme decirle, lo único que hemos hecho mi esposa y un servidor es pararnos delante de Él y decirle: somos culpables. Somos culpables y no merecemos recibir nada. Somos culpables y no merecemos recibir nada de usted. Somos culpables y lo que mereceríamos es estar fuera. Pero si estamos aquí, no ha sido por ella ni por mí, ha sido la gracia de Jesús. ¿Y sabe qué nos ha salvado la vida? Esto: reconocer y aceptar las consecuencias. Porque cuando te paras delante del Señor, el Señor pone su dedo y te para aquí en la frente. ¿Eres culpable de esto? ¿Qué vas a hacer? ¿Decirle que no? ¿Eres culpable? ¿Eres culpable porque no me estás buscando? Eres culpable porque no me estás entregando tu corazón. Eres culpable porque no me estás obedeciendo. Eres culpable porque no estás haciendo lo que a mí me agrada. ¿Y qué hacemos? Hermano, es que el trabajo de la casa, hermano, es que el trabajo, hermano, es que esto, hermano, es que el otro, hermano, es que aquello, hermano, es que aquello. Y uno se asombra cómo la gente tiene tiempo para todo, menos para venir a la casa de Dios, porque hay tiempo para todo. Quiero, para terminar, Salmo 81. Salmo 81, versículos, podríamos leerlo todo. Versículo 7, vamos a partir de ahí. 81, versículo 7. Dice la palabra de Dios: en la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí en el secreto del trueno. Te probé sobre las aguas de Meriba. Oye, pueblo mío, y te protestaré. Israel, si me escuchas. No habrá en ti Dios ajeno, ni te encorvarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca, porque la voy a llenar con mi espíritu y mi presencia. Pero mi pueblo no escuchó mi voz. Israel
no me quiso a mí. Dejarlos por tanto a la dureza de su corazón y caminaron en sus consejos. Mira, hermano, cuando usted no reconoce, hermano, por favor, todos nos hemos equivocado, todos hemos actuado mal. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Pero Proverbios dice, 7 veces cae el justo y se levanta. 7 veces cae el justo y se levanta. Me equivoqué, no quise reconocer. El Señor me está llevando a mis consecuencias. ¿Sabes qué tengo que hacer? Dice Deuteronomio, cuando tú fueres arrojado hasta lo más bajo, si de ahí te convirtieres a Jehová tu Dios y lo buscares con todo tu corazón. ¿Sabe cuál es esa parábola? La dice en Deuteronomio, pero ¿sabe realmente cuál es esa palabra? La del hijo pródigo. Hermano, el punto es que todos estamos siendo hijos pródigos, porque o somos el hijo pródigo o somos el hermano mayor. ¿No se ha dado cuenta que nuestras iglesias en este último tiempo está llena de eso? Está llenos de hijos pródigos que se van al mundo, se revuelcan en el mundo y después vienen a la iglesia. Hermano, Dios los bendice y Dios los toca, porque después de todo es el camino de cada uno de nosotros con Dios. Pero de la misma manera que tenemos hijos pródigos o somos hijos pródigos, también habemos hermanos mayores. ¿Se acuerdan cuál fue el trato del hermano mayor hacia el hijo pródigo? Porque se había ido a gastar toda su hacienda y porque el papá le había matado el becerro más grueso. ¿Cuál fue la conducta del hijo del hermano mayor? ¿Qué ruido hay ese? ¿Qué ruido hay en la casa? Es que regresó tu hermano y tu papá le ha matado el becerro grueso. Y dice que le dijeron, tu hijo está allá afuera, el mayor está allá afuera. Y sale, hijo, ¿por qué no entras? Oye, no la mueles. Toda mi vida he estado aquí en la iglesia. He estado en las listas de aseo, he estado en los talentos, me han puesto a dirigir, me ponen a dirigir la oración, hago esto y hago lo otro, y de repente llega alguien y lo suben y lo nombran líder de alabanza y lo nombran líder de oración. Oye, hermano pastor, ¿qué te pasa? No sé ni por qué lo estoy diciendo. Porque habemos quienes no queremos reconocer y habemos los otros que nos las pasamos juzgando y criticando. Y entonces aquellos ya no quieren regresar y estos ya no quieren cambiar. Y eso es lo que estamos encontrando en nuestras iglesias. Hermanos demasiado duros. No sé si usted ha leído esa frase que dice, un fariseo es duro con los demás, pero es blando consigo mismo. Alguien que es guiado por el Espíritu de Dios es duro consigo mismo, pero es misericordioso y compasivo con los demás. ¿Sabe? Hay 2 cosas en el camino de Dios: justicia y juicio. Búsquenlo en la Biblia: justicia y juicio. ¿Sabe de qué se trata la justicia? De tratar bien a los demás, de tratarlos con amor, de tratarlos con compasión. ¿Sabe de qué se trata el juicio? De tratarme con dureza a mí, para que Dios me enseñe mis fallas, mis pecados, mis equivocaciones, a mí. Porque nosotros lo hacemos al revés. La justicia la usamos para nosotros. Queremos que todos nos traten con misericordia, que mi esposa me trate con misericordia, que mis hijos me traten con misericordia, que mi hija me trate con misericordia, que mi suegra me trate con misericordia, que los hermanos de la iglesia me traten con misericordia. Pero yo, duro sobre de ellos. Quienes conocen a nuestros hijos, gracias a Dios Raquel sale ya este año de la escuela bíblica, pero los que han conocido a Josué saben que mi hijo Josué es bien claridoso,
pero claridoso. O sea, Él no te anda por las ramas. Él, hermano, si lo hace conmigo, que soy su padre, tú, papá, eres esto, eres esto, eres esto, eres esto y eres esto. Y hermano, saca la espada, no juegue, brother. Cuando acaba de decirme, yo no, así como cuando ha visto las caricaturas esas donde los parten con la espada y de repente nada más empieza a caer un pedazo, otro pedazo, otro pedazo, otro pedazo. Pero vengo al Señor y le digo, Señor, soy eso, porque yo no me veo. Soy eso, ayúdame. Hermano, ¿sabe cuál es el peligro cuando usted ya no quiere reconocer? Porque ese es el peligro. Se empieza usted a endurecer. El no reconocer lo hace que se empiece a endurecer. ¿Sabe? ¿Quiere que le diga cómo puede usted saber que es usted, que usted se está endureciendo? Cuando se la pasa hablando de las fallas, de los pecados, de las equivocaciones. En otras palabras, cuando se la pasa observando la vida de los demás. Cuando usted se la pasa observando la vida de los demás, usted se empieza a endurecer. ¿Sabe por qué? Porque los pecados de la gente no lo van a hacer buscar la presencia de Dios. Al contrario, los pecados de la gente le van a hacer a usted decir, pues ¿y eso qué es? ¿Y eso qué es el encargado de la oración? ¿Y eso qué es el encargado de los sugieres? ¿Y eso qué eres el copastor? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué aquello? Y hermano, una de las bendiciones que tenemos en el camino crucificado, porque así lo aprendimos cuando llegué hace 42 años, lo aprendí, que aquí caminamos por la voluntad de Dios, que aquí todo se mueve por la voluntad de Dios. Y desde ese tiempo hasta acá, hermano, ¿qué de cosas han surgido contra la voluntad de Dios? No es que esto, no es que el otro, no es que es aquello. Pero ¿por qué le dan ese cargo? ¿Pero por qué le dan eso? ¿Pero por qué le dan? ¿Y sabe qué es lo único que esa gente testifica? Que su corazón se endureció y que dejó de reconocer. Por eso dice la palabra de Dios: dejélos por tanto a la dureza de su corazón, y caminaron ¿en dónde? En sus propios consejos. Hermano, no se trata de lo que diga o de lo que opine mi esposa. Entre mi esposa y yo somos amigos y nos contamos lo que sentimos, porque hermanos, por favor, no somos robots. O sea, santo, 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 santo. Y así vamos a andar las 24 horas del día. No, hermano, sentimos, pensamos, la carne nos jala, queremos esto, queremos lo otro. Y esa es la batalla, esa es la parte. Y con mi esposa platicamos esto y esto y esto y esto y esto y esto. Sí, pero al final de la historia entre nosotros, Señor, ¿tú qué dices? Señor, ¿cuál es tu voluntad en esto? ¿Hacia dónde quieres que caminemos? ¿Hacia dónde quieres que vayamos? ¿Por allá? ¿Por acá? No es que es por acá. Híjoles. Bueno. ¿A poco usted cree que, gloria a Dios, porque, vamos al valle, vamos al dolor, vamos a la escasez económica, qué contentos estamos? No, 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 a menos que estemos tocadiscos, pero no, somos seres humanos. Y cuando, por ejemplo, nos cambian y sabemos que vamos a un lugar donde la economía no va a estar como nosotros quisiéramos, decimos, bueno, pues caminamos, porque de eso se trata. Yo no quiero caminar en mis consejos, tampoco en los de mi esposa, porque si hay algo que hemos buscado es la voluntad de Dios. Y mire lo que sigue diciendo en este Salmo 81. Mire nada más: si me hubiera oído mi pueblo, si hubiera caminado en obediencia, haciendo lo que yo le pido, en una nada habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano sobre sus adversarios. Verso 15: los aborrecedores de Jehová se le hubieran sometido,
y el tiempo de ellos fuera para siempre. Y Dios los hubiera mantenido de grosura de trigo y de miel de la piedra, te hubiera saciado. En otras palabras, hermano, la vida cristiana no se trata de ir al cielo nada más y estar con Jesús. Bendecimos a Dios y damos gracias a Dios por ello, porque esa es la esencia del cristianismo. Pero en el otro lado del cristianismo se trata de caminar en paz. Se trata de caminar bajo la voluntad de Dios. Se trata de caminar bajo la soberanía, bajo el gobierno de Dios. Porque ese es el todo de la batalla. La batalla, la esencia de la batalla es esa. ¿Vas a vivir esta vida haciendo la voluntad de Dios o vas a vivir haciendo la tuya? No puedes estar brincando de un lado a otro. A ratitos sí, a ratitos no. A ratitos sí, a ratitos no. Porque corres el peligro de que el Espíritu te diga, decídete. Y vas a tener que tomar una decisión. Si es del camino en la voluntad de Dios, bendito es su nombre, dice Pablo, en muerte o en vida. Mi vida está escondida en Dios. Yo no sé, yo quisiera ya estar con Cristo, pero me es necesario estar en este cuerpo por causa de ustedes. Pero para mí, yo quisiera estar allá porque no tiene caso ya esta vida. Porque entendió que la esencia de nuestra vida es aprender a caminar bajo la voluntad de Dios. Y para vencer a todos estos jinetes, usted necesita ser proactivo. ¿Sabe qué? Es hacerse responsable. ¿Hacerse responsable de qué? De su condición. Hermano, es que yo he querido, hermano, pero mire, yo he querido. Recuerdo cuando estuvimos en Tijuana. Tijuana es una ciudad impresionante, porque los hermanos son como en Estados Unidos. Tienen 2 turnos o hasta 3. Entran a trabajar a las 7 de la mañana y salen hasta las 11 de la noche, y si es posible se quedan hasta el otro día para seguir trabajando y salir a las 10, 11 de la noche. Llegan a su casa a morirse, hermano. Llegan a su casa a morirse, porque muchos de ellos querían ir a Estados Unidos, no pudieron pasar y se quedaron en Tijuana. ¿Por qué? Porque querían un estilo de vida diferente. ¿Es malo querer tener un estilo de vida diferente? No, hermano. No, hermano, por favor. Definámoslo. No. Hermano, cuando recuerdo en una iglesia que estábamos, que la hermana trabajaba en Toyota, en la agencia de Toyota, y decía, hermano, si usted viera cuando la gente llega por sus autos nuevos, sonríen, y hasta cuando se suben están llorando de la alegría porque van sacando su carro nuevo de la agencia. Qué bueno, eso es lo que Dios anhela. Pero mientras no enderecemos esto de quererlo lograr con nuestras propias fuerzas. No, es que voy a hacer esto y voy a hacer. No, entrégate al Señor. Camina bajo su voluntad. Es que usted todo lo tiene fácil. Usted nada más entrégate al Señor y entonces ¿qué? ¿Él va a arreglar todo? Sí, va a arreglar todo el desastre que usted y yo hemos hecho en nuestras vidas. Pero ese es el punto, que no nos entregamos. Decimos que sí lo entregamos. ¿No le ha pasado? Venimos al altar, viene la predicación, nos toca. No, sí estoy mal. No, sí. Y venimos al altar y lloramos, nos levantamos, salimos limpios y regresamos a casa y volvemos a hacer lo mismo. Tomamos otra vez el control y queremos decidir. No, hermano, ya no es así. Entréguele el control. Esta noche ya no tiene dinero. En nuestra casa lo hicimos en tiempos, porque ha habido tiempos en los que no teníamos nada. Y mi esposa y un servidor nos poníamos a jugar y a bromear. ¿Qué prefieres? ¿Tortillas con frijoles o enfrijoladas? Y bromeábamos. No, pues enfrijoladas. Pero hubo días en que ni eso. ¿Y sabe qué decíamos? Es tiempo de ayunar. Vamos a usar este tiempo para ayunar. Y pues ayunar, hermano, porque dice el Señor, no ayunas voluntariamente. Bueno, te llevo a situaciones para que ayunes.
Ay, hermano, pero es que yo quisiera unos tacos de suadero, unos de tripa, unos del pastor, hermano. Yo quisiera un chamorro así bien partidito y bien picadito. Hermano, yo quisiera unos tacos de costilla, unos de arrachera. Hermano, yo quisiera. La vida no se trata de lo que quisieras, se trata de lo que tienes y de que aprendas a hacerte responsable con lo que tienes. Porque si con lo que tienes no sabes ser agradecido, hermano, es que yo quisiera un celular. Da gracias porque no lo tienes. Da gracias porque no lo tienes. Es que yo quisiera esto. Hermano, hazte responsable. Hay muchas cosas que no tienes porque no has estado caminando a la altura que Dios te está llamando. No has estado caminando a esa altura. Él te quiere listo, Él te quiere presto, Él te quiere convertido en un soldado. Él quiere verte que llegas y te pones a clamar, empieza la alabanza y te metes a danzar y te sacudes y agarras todo el altar para correr, gritas, lloras, acabas con toda desgreñada, viene la predicación, amén, aleluya, acaba la predicación, te vuelves a encarar a orar, oh bendito su nombre, y cuando te vas hasta ligerito te sientes, aunque pesemos 110 kilos. ¿Cómo no? ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que Dios espera. Pero viene usted, ay, Señor, pues es que no me has bendecido. Y Dios le diría, Dios le pondría dedo, no te he bendecido porque no estás en la línea. No estás. ¿Dónde estuviste hace 8 días que no estuviste aquí? Y yo no digo ahorita, no, porque pues ahorita no están cerradas las iglesias. Pero cuando estaba la iglesia abierta, ¿dónde estabas? No, es que estaba haciendo tarea. ¿Tarea? ¿En el tiempo de Dios? Es como si tu esposo te dice, oye, vente, vámonos a los tacos. Y tú le dices, no, me quedo a lavar trastes. Y te pones a lavar trastes. Y tu esposo se va a comer tacos. Y cuando llega tu esposo, linda tacos. Y dices, ¿no me trajiste un taco? No, no te traje porque te invité a que fuéramos. Ay, que había muchas trastes. Tú te la perdiste. ¿Quién se perdió la cena de los tacos? ¿Quién se perdió la presencia de Dios? ¿Quién se perdió la limpieza? ¿Quién se perdió lo que el Espíritu de Dios podía hacer? Uno. ¿Por qué? Porque preferimos quedarnos a ver mar y mar. Recuerdo en aquellas iglesias, en aquellos tiempos en los que, hermano, es que este viernes es el final de la comedia. Es día de oración. Ay, hermano, oro el sábado. Ore cuando usted quiera. Pues, ¿a mí qué? Es su vida. Es la vida de los suyos. En otras palabras, lo que quiero cerrar esta noche, hermano. El anhelo de Dios es que usted forme parte de su ejército. Pero para formar parte de su ejército, usted tiene que primero derrotar y sacar de su vida ese espíritu de autosuficiencia y de que usted puede hacer las cosas por usted. No. Cuando usted venga y entregue y le diga, Señor, aquí está el control. Aquí está el control de mi vida. Aquí está el control de mi hijo. Aquí está mi hija. Aquí están ellos. Y entonces, en lugar de hablarles, en lugar de gritarles, que su cuarto se vuelva su altar de oración. Y empiece a clamar. Y empiece a llamarlo. Cuando se abra la iglesia, su iglesia, vaya, pastor, sé que no es día de culto, me deja entrar a orar, por favor. Y métase. Quédese toda la tarde, quédese toda la noche, hasta el otro día, hágalo. En lugar de estar diciendo, no, hermano, es que nos está yendo así. No, métase. Métase con la presencia de Dios. Porque dice Proverbios, mozo fui envejecido y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Hermanos, este es el tiempo de practicar. Es el tiempo de practicar lo que hemos escuchado por muchos años. Es el tiempo de practicar
lo que has escuchado en la boca de un pastor, en la boca de otro pastor, en la boca de otro pastor. Es el tiempo de volvernos hacedores de la palabra de Dios, por nuestro propio bien, por nuestra propia conveniencia y por el bien de aquellos que viven conmigo y que es los que siguen después de mí. Amigo, quizás haya alguien que me escuche por primera vez. Quiero decirle que Dios nos ama y que el anhelo del corazón de Dios es transformar nuestras vidas, es transformar su presente para darle un futuro bendecido. Pero para ello usted tiene que reconocer que usted solo no puede hacerlo, porque en nosotros hay algo que se llama pecado, y el único que puede ayudarnos vino, se hizo hombre, caminó entre nosotros y dio su vida en la cruz del Calvario. Y cuando Él derramó hasta la última gota de su sangre, fue para limpiarnos a usted, a mí y a todos los que lo hemos recibido en nuestro corazón. Lo único que usted necesita es abrirle su corazón. Lo único que usted necesita es decirle: Señor Jesús, yo reconozco que mi vida ha sido un desastre. Reconozco el dolor, la agonía, la soledad, la angustia que ha tocado mi vida. Pero si tú puedes hacer algo, te abro mi corazón. Ven a Él. Yo te necesito. Reconozco que he pecado. Reconozco que el pecado está en mí desde que fui engendrado. Reconozco, Señor, que tu sangre preciosa tiene el poder de limpiarme y de lavarme, Señor. Y hermano, dígale al Señor: perdóname por estarme justificando. No sé cuántos años de mi vida he usado para estarme justificando. Y he vivido culpando a mi esposa. He vivido culpando a mi esposo. He vivido culpando a mis hijos. He vivido culpando a mis padres. He vivido culpando al pastor. He vivido culpando a mi familia. He vivido culpando a los demás, porque no me he querido hacer responsable de no hacer aquello que usted me pidió que yo hiciera. Señor, en esta noche venimos delante de usted y traigo a presentar delante de su presencia la vida de cada uno de mis hermanos esta noche. Quiero pedirle que la sangre de Jesucristo, por favor, venga, Señor, y una gota de su sangre pueda usted, Señor, hacerla caer sobre nuestros ojos. Que una sola gota de su sangre pueda hacerla caer sobre nuestros ojos, de tal manera que podamos ver, Señor, la verdad que usted tiene en su palabra para nosotros. Señor, ¿cuánto tiempo hemos vivido echándole la culpa, justificando nuestro pecado, justificando nuestro mal proceder, justificando, Señor, nuestras malas actitudes, pensando que son los demás cuando realmente soy yo? Porque es usted el que me está buscando a mí, es usted el que me está llamando a mí. Porque el interés de su persona, porque el interés de ustedes hacia mi vida. No sé qué es lo que usted ha visto en nuestras vidas, Señor.
no sé qué es lo que usted ha visto en la vida de cada uno de nosotros, pero una cosa es cierta: su amor nos ha ayudado a llegar hasta este momento. Y podemos decir, Ebenezer, porque es usted el que nos ha ayudado a llegar hasta aquí, Señor. Por favor, en esta tarde, le ruego por mis hermanos, le ruego por aquellos que vean esta predicación, porque sé que usted toca los corazones, porque sé que es usted el que los llama a escuchar la voz de este siervo inútil, Señor. Es usted el que toca los corazones y las vidas. Ayúdenos a aprender. Ayúdenos a aprender, Señor. Ayúdenos a aprender a hacer aquello para lo cual usted nos dio el llamamiento a cada uno de nosotros en esta tarde. Bendigo la vida de cada uno de sus hijos en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti. Haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. En el nombre de Jesucristo. Dios les bendiga en esta noche, hermanos. Amén, Señor. Quizás ni si es tablita, ¿no? De los que filman. Dale, va que va.